Tomar asiento, por favor. Se inicia el acto de incorporación como doctor honoris causa de la Universidad de San Martín de Porres del doctor Luis Almagro Lemes. Doctor Raúl Bauer García, vicerrector de la universidad. Doctor Daniel Valera Loza, decano de la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos. Doctor Domingo Sáenz Yaya, decano de la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Financieras. Doctor Ernesto Álvarez Miranda, decano de la Facultad de Derecho. Doctor Luis Celis Saavedra, decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Doctor Frank Lizarazo Caparó, decano de la Facultad de Medicina. Doctor Carlos Cava Bergiú, decano de la Facultad de Odontología. Doctor Johan Leuridan, decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Hotelería. Invitamos al doctor Ernesto Álvarez, decano de la Facultad de Derecho, se sirva a acompañar a este auditorio al doctor Luis Almagro Lemes. Lo recibimos con un fuerte aplauso, nos ponemos de pie, por favor. A continuación, el himno nacional de Uruguay.
Himno Nacional del Perú. Perú. ¡Viva Uruguay! Tomar asiento, por favor. A continuación, el doctor Ernesto Álvarez Miranda, decano de la Facultad de Derecho, expondrá el Laudate. Excelentísimo vicerrector de la Universidad San Martín de Porres, dignas autoridades universitarias, respetado doctorando Luis Almagro Lemes, muy apreciados e ilustres visitantes extranjeros y nacionales que nos honran con su presencia, estimados colegas claustrales, distinguida concurrencia. Constituye una arraigada tradición de las universidades conceder el doctorado honoris causa, cuya expresión latina significa por razón o causa de honor, al ser el máximo reconocimiento académico que la universidad concede y otorga a aquellas personas que han destacado por sus contribuciones y aportes a las ciencias, a las artes, a las letras o en cualquier ámbito de la vida social, económica, política o jurídica. En una larga tradición que data del siglo XV en Gran Bretaña, la lectura de una laudate académica rinde homenaje haciendo pública la importancia de la obra y enseñanza para el desarrollo de la disciplina que cultiva aquel que recibe el reconocimiento. Sin embargo, cuando la laudatio se refiere a una personalidad cuyos méritos son internacionalmente conocidos y su presencia dentro del mundo académico es tan destacada que no necesita presentación alguna, la laudatio constituye un honor para quien la pronuncia, como es en el presente caso. Entre los grados académicos y los títulos profesionales y honoríficos que se otorgan a una persona, el doctorado honoris causa es, sin duda alguna,
el más significativo, al ser fruto de una trayectoria de vida académica. En el presente caso, hay varias razones significativas que explican esta importante ceremonia. Ha tenido un rol protagónico en las relaciones internacionales de su país, nuestro doctorando, contribuyendo al fomento de la democracia, defensa y derechos humanos en la región, razón por la cual fue elegido secretario general de la Organización de los Estados Americanos en el año 2015. En este trascendental cargo, que ejerce hasta la actualidad, la expresión "más derechos para más gente" sintetiza perfectamente su gestión en dicho organismo internacional. Ambas razones son, per se, bastantes y suficientes para fundamentar cualquier propuesta académica en honor a nuestro distinguido doctorando, siempre guiado por su singular talento diplomático y su vocación de servicio en las relaciones internacionales. Luis Almagro Lemes nació en Paysandú, en la República Oriental del Uruguay, el 1 de junio de 1963. Su temprana inclinación por el derecho y la política lo llevó a ingresar a la Universidad de la República, de donde se graduó de abogado a los 24 años. Al poco tiempo, comenzó sus estudios en la Escuela Diplomática de su país, esto es, en el Instituto Artigas del Servicio Exterior, IACE, y para 1988 fue nombrado representante del Ministerio de Relaciones Exteriores ante la Comisión Nacional de Uruguay para la UNESCO. Posteriormente, ocupó puestos diplomáticos de jerarquía en la Cancillería del Uruguay y en las representaciones diplomáticas de su país en Alemania e Irán. Entre el 2004 y el 2007 trabajó en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de su país y a partir del mismo 2007 fue embajador ante la República Popular China durante 5 años. Durante el gobierno del expresidente del Uruguay, José Mujica, fue nombrado canciller, ejerciendo el cargo desde marzo del 2010 hasta marzo del 2015. En tal alto servicio a su nación, concretó varias iniciativas emblemáticas que resaltaron la importancia del Uruguay ante la comunidad internacional. Desde recibir en territorio uruguayo a varios detenidos de la cárcel de Guantánamo, hasta darle la bienvenida a varias familias sirias que fueron víctimas del conflicto de aquel país, pasando por el apoyo en Naciones Unidas para que a partir del 2016 Uruguay forme parte del Consejo de Seguridad. Asimismo, mantuvo la presencia del Uruguay en Haití para asegurar el proceso de reconstrucción del país tras el devastador terremoto del 2010. Por su parte, en Uruguay desarrolló programas específicos de cooperación para el desarrollo con Bolivia, Paraguay y varias naciones africanas en el marco de la visión de solidaridad internacional que caracterizó su gestión como canciller. En 2014, la revista Foreign Policy lo eligió como pensador global, siendo uno de los 10 tomadores de decisiones del mundo seleccionados por dicha publicación para recibir esa distinción internacional. Por otro lado, el ajetreado servicio de cargos diplomáticos supo ganarle al tiempo para dedicar a escribir. Fruto de ello se puede mencionar algunas publicaciones como Una visión diferente para la inserción internacional, Bases para la política de inserción comercial externa, Agencia del Comercio Exterior, Estrategia de la Unidad de Asuntos Internacionales, Inteligencia Comercial Interna, Perspectivas sobre los eventuales acuerdos de libre comercio, Pilares de Política Exterior, en coautoría con Luis Porto y Roberto Conde. Fue elegido secretario general de la Organización de los Estados Americanos el 18 de marzo del 2015, con el apoyo de 33 de los 34 Estados miembros. Impulsor de la integración regional, Almagro Lemes fue un activo participante en la consolidación de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, y Comunidad de Estados Latinoamericanos Caribeños, CELAC, y como miembro de la Delegación Especial de UNASUR a Venezuela en 2014. Fue reconocido como promotor del diálogo entre el gobierno y la oposición para frenar la violencia de aquel momento, y cuando este intento fracasó,
por la mala disposición del gobierno autoritario, denunció al mundo con valentía tanto la inconstitucional concentración del poder como las gravísimas violaciones de derechos humanos en Venezuela, incidiendo también en las graves condiciones económicas en las que el pueblo hermano venezolano ha sido reducido por las políticas económicas impuestas por el dictador, incoherentes con la libertad, la justicia y el sentido común del mercado. A través de su incomparable trayectoria diplomática, podemos apreciar que Luis Almagro Lemes es uno de los principales actores de la política internacional de la región, caracterizándose por su clara y fervorosa defensa de los derechos humanos y por su notable conducción de las relaciones internacionales. Por todo lo expuesto, señor vicerrector, solicito con toda consideración que se otorgue, confiera y proceda a investir al excelentísimo señor Luis Almagro Lemes con el título honorífico de doctor honoris causa por la Universidad de San Martín de Porres. Muchas gracias. A continuación se dará lectura a la resolución rectoral número 1129-2017, Consejo Universitario de la Universidad San Martín de Porres, por la que se concede el grado de doctor honoris causa al doctor Luis Leonardo Almagro Lemes. Universidad de San Martín de Porres, resolución rectoral número 1129-2017, CURUSMP, Lima, 20 de noviembre de 2017. Visto el pedido de otorgamiento de la distinción de doctor honoris causa de la Universidad de San Martín de Porres al honorable abogado uruguayo doctor Luis Leonardo Almagro Lemes, considerando que es política de la universidad honrar y enaltecer a las personalidades que se hayan distinguido por su notable dedicación a la búsqueda de la paz mundial y el desarrollo humano, que el doctor Luis Leonardo Almagro Lemes es abogado, diplomático y político uruguayo. Fue ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay durante el gobierno del presidente José Mujica. Desde el 26 de mayo de 2015 es secretario general de la OEA. Que el doctor Luis Leonardo Almagro Lemes es diplomático de carrera, fue canciller de su país, posee una extensa experiencia regional e internacional. Su gestión frente a la diplomacia uruguaya se caracterizó por el activismo en defensa de los derechos humanos y civiles a nivel regional y global. Que esta singular trayectoria humana, política y profesional merece el reconocimiento de la Universidad de San Martín de Porres y justifica ampliamente la decisión de sus autoridades, estando a lo acordado por el Consejo Universitario en sesión ordinaria de fecha 20 de noviembre de 2017 y en uso de la atribución que le confiere el inciso A del artículo 47 y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 90 y 91 del Reglamento General de la Universidad, se resuelve. Artículo primero. Otorgar la distinción de doctor honoris causa de la Universidad de San Martín de Porres de Lima, Perú, al distinguido abogado uruguayo doctor Luis Leonardo Almagro Lemes. Artículo segundo. Encargar el cumplimiento de la presente resolución al vicerrector académico, a los decanos de las facultades, al director general de administración y demás autoridades de la universidad. Regístrese, comuníquese y archívese. Firma, ingeniero José Antonio Chan Escobedo, rector, Rodolfo Gavilano, secretario general. Nos ponemos de pie, por favor, para el acto de incorporación. Distinguido doctor Luis Almagro Lemes, en testimonio de reconocimiento de vuestros relevantes méritos profesionales, puestos de manifiesto en el esfuerzo permanente realizado frente a la diplomacia uruguaya en defensa de los derechos humanos y civiles a nivel regional y global, promotor del diálogo, como lo hizo
el año 2014 entre el gobierno y la oposición en Venezuela para frenar la violencia y en su calidad de miembro especial de UNASUR en ese país, articulador de consensos en la región e impulsor de iniciativas novedosas a través de programas de cooperación bilateral en áreas de innovación científico-técnicas. Asimismo, su importante labor desplegada para acercar a la Organización de Estados Americanos a la nueva realidad del hemisferio y así contribuir a garantizar más democracia, más seguridad, más derechos para más gente y más prosperidad para todos. En virtud de la autoridad que me está conferida, os admito e incorporo al claustro de doctores de la Universidad de San Martín de Porres como doctor honoris causa y en señal de ello os impongo la medalla y entrego el diploma para que se le reconozca como tal. Tomar asiento, por favor. Invitamos al doctor Luis Almagro Lemes a hacer uso de la palabra para desarrollar su discurso Gobernabilidad Democrática y Lucha contra la Corrupción. En esta hermosa e histórica ciudad, hace 15 años, todos los países miembros de la Organización de los Estados Americanos firmaron el documento más significativo para la defensa de la democracia en el continente, la Carta Democrática Interamericana. Nuestro trabajo es asegurarnos que la Carta, sus valores y principios rectores sean parte de la cotidianidad democrática de las Américas. Amigas y amigos, si bien en las Américas prevalece una preferencia cívica por la democracia, predominan desafíos éticos y estructurales que deben ser atendidos con urgencia, pues hacen a la esencia misma del sistema. La brecha de oportunidades, la desafección y desconfianza de la ciudadanía hacia los partidos políticos y la corrupción que aleja a la ciudadanía y sobre todo a los jóvenes de la participación en política son los más patentes. Estas son preocupaciones que deben abordarse con urgencia. Es cierto, vivimos en un continente donde la democracia es concebida como la mejor forma de gobierno, como el sistema ideal para resolver de forma pacífica las disputas en la sociedad y donde los ciudadanos puedan tomar las decisiones que afecten su futuro. Nadie, salvo anecdóticas excepciones, proclama un sistema alternativo de gobierno, más allá de que en varios países
los valores democráticos esenciales son violentados de una manera u otra. La desigualdad de oportunidades de progreso es uno de los factores que más alimentan el desencanto con la democracia. La erupción de casos de corrupción de alto perfil, a veces con tratamiento diferencial ante la justicia, fomenta la percepción de desigualdad y tiene un claro impacto negativo. Por ello, el eje corrupción-democracia ha de trabajarse en forma conjunta, fomentando la integridad, la transparencia y la rendición de cuentas, y la evolución más allá de prácticas clientelares. Pero la democracia en la región también se ve amenazada por esa corrupción a la que hacíamos referencia y la colusión de intereses. La corrupción y la impunidad no pasan desapercibidas hoy. Es que en el mundo de la comunicación al instante y de las redes sociales, todo se sabe al final y es bueno que ello sea así. La transparencia, la probidad, la ética republicana de gobierno son aspectos esenciales que devuelven a la gente la confianza en que la política puede cambiar el mundo para bien. En cambio, la colusión del dinero con la política no hace otra cosa que aumentar la desconfianza en los políticos y promueven alternativas antisistemas que no le hacen bien a la democracia. Lo esencial es fortalecer las instituciones de manera que los actos irregulares sean sancionados. El delito siempre ha existido. Lo que es inadmisible, lo que no es intolerable, es la impunidad. Frente a la corrupción, tolerancia cero es y seguirá siendo nuestro lema. Por ello, el que optó por la política para enriquecerse se equivocó de profesión, ya que en el nuevo horizonte democrático deberá quedarse sin trabajo y espero que sin dinero. Debemos incrementar la rendición de cuentas mediante reformas para fortalecer las principales instituciones del Estado responsables de la agenda de transparencia, integridad y control de la corrupción. Hoy en día vemos en la región reacciones sociales ante la corrupción que no tienen precedentes. Hay menos tolerancia hacia la corrupción. Lo hemos visto en Guatemala, donde las manifestaciones y expresión de la sociedad llevaron a la renuncia del entonces vicepresidente y presidente. Es un ejemplo regional de cómo la expresión ciudadana movilizada a través de medios sociales y manifestada contra la corrupción puede incidir en acciones concretas. Como el mercado, los sistemas políticos democráticos son también imperfectos y hay que mejorarlos día a día para que la democracia no se transforme en un ritual electoral de cada 4 o 5 años. El sistema democrático debe poder articular las diferentes demandas de los ciudadanos, no las de los más poderosos, sino las de realmente todos, para que se trate de una democracia incluyente. La democracia requiere canalizar conflictos sociales. Al mismo tiempo que los niveles de confianza en las instituciones se han estancado o empeorado en la última década, la conflictividad social va en alza. Debemos construir sociedades más incluyentes y participativas, a pesar de la coyuntura desfavorable por la que pasa buena parte del continente, debemos hacerlo. Los desafíos que tenemos por delante nos exigen defender la democracia como sistema, pero más aún nos demandan transitar la democracia como una forma de vida. De acuerdo al Proyecto de Opinión Pública de América Latina, la POP por sus siglas en inglés, el apoyo a la democracia en la región como forma de gobierno es del 68% en 2014, la misma cifra que había registrado en el 2004. Esto a pesar de que buena parte de los países gozaron de un periodo de prosperidad. Los partidos políticos, que deberían ser la base fundamental de la democracia, se encuentran en el medio de una grave crisis de confianza de la población de las Américas, con un nivel de aprobación muy bajo del 32.3%. No es casualidad que la política tradicional se ve invadida por los outsiders, muchos de ellos enarbolando las demandas más estridentes de algunos grupos de la población. La confianza en los congresos y el sistema judicial no sube el 50% en la última década. Por un lado,
tenemos mejores y más sólidos procesos electorales y por otro un desencanto de la ciudadanía con la política. Cerrar esa brecha y mejorar el nivel de legitimidad y participación es fundamental para que la democracia se fortalezca. Ahora más que nunca, la transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales. La ciudadanía se ha movilizado en busca de esos principios y espera ver cambios en ese sentido. Estos cambios no solo se dan con más normas, regulaciones, instituciones de control, sino sobre todo con el cambio de prácticas y actitudes por parte de los políticos, autoridades gubernamentales, administración pública y sector privado. Es fundamental la promoción de la integridad a todo nivel, político y administrativo. Se debe hacer mucho énfasis en medidas y prácticas preventivas, así como punitivas. Parte de estas medidas preventivas son el gobierno abierto, los datos abiertos, el procedimiento de adquisiciones abiertos y la elaboración de presupuestos abiertos. Son herramientas que ayudan a garantizar que la posibilidad de una rendición de cuentas públicas satisfactoria comience a impulsar cambios en nuestra cultura de gobernabilidad. De la democracia esperamos más y exigimos más. Los ciudadanos y ciudadanas de las Américas quieren más oportunidades de progreso. Quieren que el terreno de juego no esté siempre desnivelado a favor de las élites. Las oportunidades tienen que llegar a todos. Mantener los logros económicos y sociales alcanzados la última década para que millones de personas no regresen a la pobreza es un tema prioritario para la democracia de aquí al futuro. De no lograrse, se podría generar un retroceso en la movilidad social y como corolario una profundización del desencanto con la democracia. Un símbolo de esta exclusión de oportunidades son los 20 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan, llamados ninis en América Latina. He participado en un evento del Banco Mundial donde se presentó un informe sobre la generación niní. 60% de esta generación provienen de hogares pobres y en situación de vulnerabilidad. Son jóvenes que no han tenido las oportunidades de educación que nosotros hemos tenido suerte de tener. Son 20 millones de pruebas de crueldad, de las fallas estructurales, de la marginación, la desigualdad y de las barreras a la movilidad social. Este es uno de los temas que no se pueden ignorar si queremos hacer de nuestra región una más incluyente, donde más personas tengan cada vez más derechos. Nuestra visión de más derechos para más gente es más que un eslogan, es una forma de pensar la democracia. Los retos de la democracia se resuelven con más democracia, más participación, más inclusión. La democracia exige mayor tolerancia política, implica pluralismo, la convivencia pacífica de la diversidad de opiniones, diálogo, negociación y acuerdos. En este contexto, la OEA ha mostrado que es un actor relevante, como foro político hemisférico, como guardián hemisférico de los principios y valores de la democracia y los derechos humanos en nuestro continente. El campo de acción de nuestra organización, derivado de un proceso realizado por los propios Estados miembros, se concentra en 4 pilares fundamentales: democracia, derechos humanos, desarrollo integral y seguridad multidimensional. Esta es una visión creada y aprobada por los Estados miembros. Dicho proceso, liderado por la misión de México ante la OEA, contribuyó a generar una visión estratégica compartida de la organización. Conceptualmente, estos 4 pilares están estrechamente relacionados y se condicionan mutuamente y debemos trabajarlos en conjunto. En otras palabras, sin respeto a la democracia, al Estado de Derecho y a los derechos humanos, no puede concebirse una sociedad justa. El desarrollo integral es condición básica y se ampara necesariamente en el respeto a los derechos humanos, en el acceso al derecho y equidad, siempre en el contexto de una sociedad democrática. Finalmente, la paz y la seguridad son condiciones previas, necesarias e imprescindibles para la subsistencia de la democracia, los derechos humanos y el desarrollo integral de las sociedades. Sí, los viejos y nuevos retos de la democracia se relacionan de una manera u otra a los pilares de la organización. En este contexto, el papel de foros multilaterales como el nuestro se vuelve todavía más relevante.
porque representa la vía de interlocución y diálogo hemisférico formal. La OEA tiende una mano a aquellos países que atraviesan momentos de crispación y antagonismo, que a veces sobrepasan los niveles de civilidad a lo que la democracia debe aspirar. Este es el caso de la destrucción de la democracia en Venezuela y la aplicación del proceso de la Carta Democrática Interamericana a partir de la invocación del artículo 20 de la misma, para buscar fórmulas que hagan viable una salida democrática a la crisis del país. La organización ha realizado esfuerzos en situaciones críticas, ha apoyado el proceso de diálogo entre Belice y Guatemala, las dificultades entre República Dominicana y Haití por la cuestión migratoria. Hemos participado como observadores en procesos electorales a lo largo y ancho del continente, desde Guatemala a Paraguay, pasando por Colombia y Perú, para citar algunos casos. Y hemos tenido una activa participación como facilitadores del proceso electoral en Haití. Somos facilitadores de procesos de diálogo político en El Salvador y hemos redoblado nuestra acción de apoyo a los países en áreas claves de la gobernabilidad, como la transparencia y rendición de cuentas, además de apoyar en el terreno el proceso de paz de Colombia. La OEA debe ser la fuerza de la democracia y la ampliación de las libertades políticas y derechos humanos en las Américas. Respecto a estos principios, no hay un camino de neutralidad. No hay una variedad de grises, son o no son. No exigimos menos de la democracia y para ello contamos con el compromiso de los Estados miembros de la organización y una serie de instrumentos interamericanos, incluyendo la Carta Democrática Interamericana. Dentro de la OEA, la promoción y fortalecimiento de la democracia se afianzó en la década de los 90 con la aprobación de la Resolución 1080 y el Compromiso de Santiago en 1991. El hecho más trascendente ocurrido en la organización en materia de democracia fue la aprobación de la Carta Democrática Interamericana en el 2001. La Carta, reconocida como el instrumento interamericano más completo promulgado hasta ahora para la promoción y fortalecimiento de los principios, prácticas y culturas democráticas entre los estados del continente. Hasta 2016, el capítulo 4 de la Carta fue invocado 10 veces. En 7 casos se aplicó de manera preventiva para evitar el escalamiento de las crisis políticas o institucionales que podrían haber puesto en riesgo el proceso democrático o legítimo ejercicio del poder y derivar en rupturas del orden democrático. En otros 2 casos se aplicó en momentos considerados como rupturas del orden democrático y recientemente se aplicó también en función del artículo 20 para el caso Venezuela, como señalábamos. En el caso a caso vemos que se aplicó la Carta por primera vez a Venezuela en el año 2002-2004. El 12 de abril se produjo en Venezuela un golpe de Estado contra el presidente constitucional Hugo Chávez. Se abolió la Constitución, se disolvieron los poderes del Estado, incluyendo la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia. El 14 de abril, Hugo Chávez fue restituido como presidente. El Consejo Permanente de la OEA se reunió el 13 de abril del 2002 y aplicó por el capítulo 4 de la Carta, específicamente el artículo 20, aprobó la resolución 811 condenando la alteración del orden constitucional. El 4 de junio fue adoptada la Declaración sobre la Democracia en Venezuela, incentivando al gobierno de Venezuela que explore las posibilidades que ofrece la OEA en la promoción del diálogo nacional. De inmediato, el entonces secretario general César Gaviria se trasladó a Venezuela, donde residió por 7 meses para facilitar negociaciones entre gobierno y oposición. Como conclusión, se aprobó llevar a cabo un referéndum revocatorio presidencial en 2004. La OEA fue invitada y envió una misión de observación electoral. Nicaragua 2005. La OEA envió una misión especial a Nicaragua, pedido al presidente Enrique Bolaños, con el objetivo de facilitar el diálogo entre el gobierno y los principales partidos políticos en medio de una crisis que se inició tras la negativa del presidente de publicar una reforma de la Constitución con un nuevo equilibrio de poder entre el legislativo y el ejecutivo. La misión acompañó el diálogo político que derivó en la aprobación de la Ley Marco para la Estabilidad y la Gobernabilidad del país. La ley incorporó acuerdos entre las fuerzas políticas y suspendió la reforma constitucional, generando así las condiciones para el desarrollo normal del proceso electoral que se llevó a cabo en marzo y noviembre de 2006. En 2005, en Ecuador, el secretario general de la OEA, en respuesta a una solicitud del gobierno de Ecuador, estableció una misión especial para acompañar al proceso de selección de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia durante los meses de junio a noviembre de 2005.
En Bolivia, 2008, la actuación en Bolivia que se dio a pedido del gobierno del presidente Evo Morales con el objeto de facilitar el diálogo con la oposición durante los enfrentamientos que se generaron en torno a la nueva constitución política. En Guatemala, en el 2009, tras el asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg, que se quiso responsabilizar de su muerte al presidente entonces ante las protestas generadas y para evitar la inestabilidad del orden constitucional democrático, el Consejo Permanente aprobó una resolución que respaldó al gobierno constitucional de Guatemala. En Paraguay, 2009, desde la toma de posesión del presidente Fernando Lugo, la OEA se puso a disposición del gobierno en aras de promover la gobernabilidad. Después de 2 visitas del secretario general, fue enviada una misión a Paraguay con el propósito de apoyar los esfuerzos del gobierno en la realización de un diálogo político con distintos sectores de la sociedad. En Honduras, 2009-2010, a partir del 28 de junio, un golpe de Estado destituyó por la fuerza el gobierno constitucional del presidente José Manuel Zelaya Rosales. En ese mismo día, el Consejo Permanente aprobó una resolución mediante la cual condenó el golpe. Invocando el artículo 20 de la Carta, la OEA encomendó al secretario general impulsar todas las consultas necesarias entre los Estados miembros para promover la normalidad de la institucionalidad democrática. La Asamblea General aprobó una resolución para que las gestiones diplomáticas pudieran restaurar la democracia, el Estado de Derecho y regresar al presidente Zelaya a su cargo. El rechazo y dicha resolución por el gobierno de facto y la agudización de la crisis llevaron a la suspensión de Honduras de la OEA. En Ecuador, 2010, el 30 de septiembre, estalló una sonada política en Ecuador. Los Estados miembros de la OEA aprobaron una resolución donde repudiaron los hechos y expresaron su respaldo al gobierno constitucional del presidente Rafael Correa. El secretario general viajó a Ecuador para manifestar su apoyo y solidaridad al presidente. Haití, 2010-2011, ha pedido al gobierno de Haití, la OEA, junto con la comunidad del Caribe, desplegar una misión de observación electoral de cara a elecciones presidenciales y legislativas. Venezuela, 2016-2017, el secretario general, en persona, invoqué la Carta Democrática Interamericana el 31 de mayo debido a la crisis en Venezuela. Solicité una sesión urgente del Consejo Permanente. Dicha reunión se llevó a cabo el 23 de junio, en la cual presenté un informe sobre la situación del país, iniciando así la aplicación de la Carta, que se encontraba en este caso en el tercer paso, o sea, la evaluación colectiva de la situación imperante en el país. En marzo del año siguiente, 2017, se presentó un segundo informe en el cual se presentaban los elementos de la alteración del orden constitucional en Venezuela. El 3 de abril de 2017, el Consejo Permanente de la OEA aprobó la resolución 1078/17 que declara la alteración del orden constitucional en Venezuela. La OEA declaró que la decisión de suspender los poderes de la Asamblea Nacional era incompatible con las prácticas democráticas y constituía una alteración del orden constitucional en Venezuela. Se hizo un llamado al gobierno venezolano a garantizar el pleno restablecimiento del orden democrático. En cuanto a prevención y resolución de conflictos, la labor de la OEA en países como Nicaragua, Guatemala, Haití, Surinam y Colombia ha radicado principalmente búsqueda, mantenimiento y construcción de paz. No solo se han acompañado procesos de desmovilización, repatriación, desarme, reparación de víctimas, investigación forense, reintegración y relocalización, sino también se han sentado importantes precedentes para la implementación de iniciativas más avanzadas a nivel democrático, como es el programa de facilitadores judiciales en Nicaragua. Asimismo, la promoción de una cultura de diálogo político ha caracterizado la labor de la OEA. Desde 2004 la OEA se encuentra trabajando directamente en el posconflicto colombiano. Hasta el momento la misión de apoyo al proceso de paz en Colombia, que se encuentra presente en 230 municipios y posee 15 oficinas desplegadas a lo largo y ancho del territorio, ha monitoreado y verificado aproximadamente la desmovilización de 32.000 personas, la dejación de 19.000 armas y acompaña de manera permanente a las comunidades más afectadas por el conflicto. En septiembre de 2017, la Asamblea y el Gobierno de Colombia ampliaron el mandato de la MAP.
La OEA, en el caso Belice-Guatemala, provee asistencia técnica y política en relación a la disputa entre esos dos países. El Fondo de Paz ha facilitado las negociaciones que tienen lugar en el marco del acuerdo para establecer un proceso de transición y medidas de confianza entre Belice y Guatemala, y el acuerdo sobre un marco de negociación de medidas y fomento de la confianza. La misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras, cuyo acuerdo se firmó el 19 de enero del 2016, permitió el despliegue de la MAXI que se instaló en dicho país desde abril del 2016. Actúa en 4 frentes: prevención y combate a la corrupción, reforma a la justicia penal, reforma político-electoral y seguridad pública, al tiempo que investiga casos emblemáticos junto a la Fiscalía. Se trata de abatir la corrupción y la impunidad y transformar el actual sistema de justicia en uno que sirva a los intereses del pueblo hondureño, harto de tanta corrupción. La MAXI, integrada por juristas internacionales de vasta experiencia, certifica jueces y fiscales que actúan en casos de corrupción y colabora activamente en el desmantelamiento de redes de corrupción. Se han desplegado desde 1962 250 misiones de observación electoral en 27 países, 184 de ellas en los últimos 20 años. A través del Departamento de Cooperación y Observación Electoral de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia, la OEA desarrolló herramientas técnicas y metodológicas que permiten a las MOE realizar recomendaciones sobre las elecciones en temas como organización y tecnología electoral, financiamiento político electoral, el rol de los medios de comunicación, igualdad de género y participación de pueblos indígenas y afrodescendientes. Las misiones también observan aspectos de los procesos electorales relacionados con justicia electoral, seguridad y delitos electorales, participación de personas con discapacidad y votos de ciudadanos residentes en el exterior. Estamos trabajando también en fortalecer capacidades a través de la Escuela de Gobierno que coordina la OEA para fortalecer la relación gobierno-ciudadano, fomentar principios de transparencia, rendición de cuentas, colaboración y participación ciudadana. Por otro lado, se busca fortalecer las capacidades de la administración pública para atender las demandas ciudadanas de manera transparente, efectiva y oportuna. Y por otra parte, también fortalecer las capacidades de la ciudadanía para que conozca y tenga la oportunidad de ejercer sus derechos. Fortalecer el diálogo entre el gobierno y los distintos actores sociales, promoviendo la colaboración y la búsqueda de consenso y soluciones a los problemas relacionados con la gestión pública, la promoción de transparencia en las contrataciones gubernamentales, el acceso a la información pública y la provisión de servicios públicos. Apoyar el funcionamiento del mecanismo, seguimiento e implementación de la Convención Interamericana de la Lucha contra la Corrupción, MESICIC, que contribuya a que los países cumplan con las obligaciones que se comprometieron mediante la firma de esta convención. Incrementar la cooperación judicial a través de mecanismos de cooperación jurídica y judicial en el marco de procesos de reuniones de ministros de justicia y otros ministros, procuradores o fiscales generales. En definitiva, no nos hemos ocultado ante los problemas. Antes de concluir, quiero felicitar a Perú por el tema elegido para la próxima Cumbre de las Américas: gobernabilidad democrática, lucha contra la corrupción, porque se trata de un desafío para toda la región, que socava los compromisos y valores adoptados por todos los Estados miembros para mantener y fortalecer la gobernabilidad democrática. Esta última constituye una de las tareas fundamentales de la OEA y, por lo tanto, comprometemos nuestros esfuerzos para apoyar al gobierno de Perú para avanzar en la región en cuanto al abordaje de esta temática. Amigas y amigos, construir democracias vivas, pujantes, que respondan a las demandas de la ciudadanía, es tarea de todos, pero especialmente de los jóvenes, que han de ser quienes deberán seguir portando los estandartes de una democracia integral en lo político, económico y social, que contribuya a mostrar al mundo que una democracia para todos sí es posible. Gracias. A continuación hará uso de la palabra el doctor David Cunza, director de Cátedra Perú.
La charla magistral que nos ha dado el doctor Luis Almagro también se ha dado dentro del marco de las 56 Cátedras de las Américas, que es un proyecto que viene desarrollando la OEA desde el año 2004 como un foro para reforzar los valores democráticos. Dentro de este marco hay dos personalidades que van a hacer comentarios sobre lo expuesto por el señor secretario general para enriquecer desde las perspectivas pública y privada los puntos de vista sobre lo que es el tema de esta cátedra, que es democracia y gobernabilidad, o sea, corrupción y gobernabilidad. El primer expositor será el señor Diego de la Torre, es empresario del sector privado, presidente del Pacto Mundial, sección Perú, y que nos hará una reflexión en torno a los temas que ha tratado el doctor Almagro. Señor de la Torre. Buenos días a todos, distinguidas autoridades de la Universidad San Martín, doctor honoris causa Luis Almagro. Para mí es un gusto estar acá y comentar, hacer unas breves reflexiones acerca de la importancia de la democracia en América Latina y cómo después de la caída del muro de Berlín, lo que dijo Octavio Paz, ese premio Nobel mexicano, cada vez es más cierto. Él dijo cuando cayó el muro que las respuestas no fuesen las correctas, no significa que las preguntas no lo fueran. Las preguntas como cómo crear riqueza y distribuirla mejor, cómo crear una sociedad más meritocrática con mayor movilidad vertical, cómo lograr superar los estereotipos entre el sector privado, los gobiernos y las ONGs para enfrentar problemas comunes al mundo como la reducción de la pobreza, la corrupción, una mejor educación, una mejor salud en el mundo. Realmente estamos, justo comentábamos con el doctor Almagro antes de entrar a esta sala, que en los últimos años América Latina, nuestra región, está dejando de ser la cenicienta del mundo occidental. A esta cenicienta que yo creo que es muy atractiva, ha crecido económicamente, ahora quizás tiene un vestido muy bueno o mejor, pero todavía tenemos que liberarla, extendiendo un poco la metáfora de la suciedad que es la corrupción. Eso es algo muy importante y los empresarios, la primera vez que tuve ocasión de ir a la OEA fue en el año 2002 y yo veía ya esa época del Working Group on Ethics que se promovía este diálogo con los gobiernos, el sector privado, y creo que es muy importante dar la perspectiva del sector privado porque muchos de los empresarios somos el monopolio de la sensibilidad social, no lo tienen los políticos ni los intelectuales. Nosotros los empresarios estamos muy preocupados por lo que pasa y queremos que la presencia de nuestras empresas haga que la sociedad esté mejor. Muchos empresarios formales peruanos, y creo en la región y en el mundo, quieren pasar del éxito a la trascendencia, ¿no? Y un poco en el año 2002, me acuerdo justamente en el año 2002, a raíz de esa visita a la OEA, escribí un artículo donde decía que el empresario del futuro iba a ser una mezcla de Bill Gates con la Madre Teresa. Y la gente se sonreía. Pero pasó que unos años después Bill Gates dejó su empresa y está canalizando más su energía intelectual y su energía gerencial en temas como reducción de la pobreza y ayudar a que la niñez en el mundo esté mejor. Y reflexionando sobre el papel que estos mecanismos supranacionales como la OEA, las Naciones Unidas, yo represento en el Perú al Pacto Mundial de Naciones Unidas, que es la alianza del sistema de Naciones Unidas con el sector privado para promover 10 principios, temas de derechos humanos, medio ambiente, anticorrupción y derechos laborales. Las empresas, que somos más de 10.000 en el mundo, tenemos que hacer es presentar un informe una vez al año de cómo estamos progresando en estos temas. Y yo veo con mucho optimismo, quizás la deformación profesional, por los empresarios tenemos que ser optimistas, yo veo con mucho optimismo lo que está pasando en América Latina. Y me acuerdo mucho una conversación que tuve con Arturo Valenzuela, que es un chileno americano que fue subsecretario para América Latina de Obama, y él explicaba el éxito de Chile, que de alguna manera le está tocando las puertas al primer mundo, está entrando a la OECD junto con el Perú, que ya también creo que dentro de poco lo vamos a lograr,
Él decía, la parte del éxito del modelo chileno, de la sociedad chilena, no es solamente los Chicago Boys que modernizaron la economía, sino él hablaba de una segunda etapa que él le llamaba, él era de la Universidad de Georgetown, él hablaba de los Georgetown Boys, que eran los que modernizaron las instituciones. Yo lo que veo en el Perú, y creo en la región, que nuestras instituciones, por la gimnasia democrática que estamos teniendo en los últimos años, si bien es cierto no están corriendo la maratón, yo pienso que ya están empezando a gatear y algunas ya a caminar. Estamos viendo cosas que antes no se veían en el Perú. Vemos gente de mucho poder que está siendo sometida al escrutinio de los poder judicial, del Congreso, y eso, si bien es cierto, a veces deprime porque genera desilusión. En el extranjero nos dicen, oye, en el Perú están pasando cosas, y en la región están pasando cosas, en América Latina está pasando cosas, y creo que el siglo XXI va a ser el siglo de América Latina, de la hispanidad, ¿no? Y va a retomar, se va a equilibrar un poco más con el mundo anglosajón. Yo quería hacer estas breves reflexiones porque, si bien es cierto, realmente el papel de los mecanismos supranacionales como la OEA, como las Naciones Unidas, como la OECD, está enseñándonos cuáles son las mejores prácticas en diferentes elementos del Estado. En varios países de América Latina hemos logrado cierta, fortaleza institucional, por ejemplo en el Banco Central de Reserva del Perú, que es sumamente independiente. Poco a poco creo que se están sumando diferentes mecanismos del Estado y desde luego el sector privado. Y ahí quisiera hacer una gran distinción, porque el empresario privado formal, desde hace muchos años estamos adoptando estos principios de derechos humanos, medio ambiente, anticorrupción y derechos laborales, y queremos que por la presencia de nuestras empresas la sociedad esté mejor. El gran problema, y eso es algo que me permito aprovechar esta tribuna para sugerirle al doctor Almagro, es que se introduzca en la agenda el tema de la informalidad, que es, yo diría, el elefante en el closet. El otro día, hace poco, estuvo un enviado de Naciones Unidas de Derechos Humanos, y hablando de derechos humanos y empresas, yo le decía, el 90% de las violaciones de derechos humanos están en la informalidad. Obviamente también hay elementos disfuncionales, patológicos en las empresas formales, pero creo que el gran problema está ahí. Y muchas veces parte de las regulaciones y las legislaciones nos vienen del hemisferio norte, donde ese problema no es tan grande. Yo pienso que si se elimina, así como hemos logrado el consenso macro que ha logrado la prosperidad económica, tenemos que lograr, y hemos logrado también, el consenso para la apertura al mundo de nuestra economía, que ahora está conectada. Vivimos, como usted muy bien decía, en el mundo CNN, ¿no? Todo el mundo se entera de todo, de la hipertransparencia. Y creo que es muy importante hacer la cruzada por la formalización de la economía peruana y la sociedad peruana, que no es solamente un tema económico, es un tema de derechos humanos. Poca gente sabe que en Lima hay más de 1000 dentistas falsos. Y conversando con Julio Velarde, presidente del Banco Central, llegamos a la conclusión, eso ya no es informalidad, eso es crimen. Entonces necesitamos ponerle un poquito más de dientes a nuestras instituciones, y yo celebro que la Universidad San Martín de Porres haya sido una de las pioneras en esta Cátedra de las Américas. Yo he visto el gran esfuerzo ya en el año 2004 iniciar esta cátedra, de ir generando docencia, enseñando, invitando empresarios, ONGs, miembros de diferentes gobiernos, con personalidades como el expresidente Jimmy Carter. Realmente notable que una institución académica peruana haya sido pionera, y para mí es realmente muy satisfactorio estar con ustedes. Yo estoy realmente abrumado que me hayan invitado a una ceremonia de esta categoría. Y realmente los dejo con un mensaje quizás de optimismo, de que nuestros países van a llegar a ser países de primer mundo, muy conectados gracias a estos mecanismos supranacionales como la OEA, Naciones Unidas, que están para ser guardianes de la democracia, guardianes de la lucha contra la corrupción y guardianes de lograr que nuestros países dejen de ser la cenicienta del mundo occidental. Muchas gracias.
Dentro del marco del evento de la Cátedra de las Américas vamos a dar paso a la firma del convenio, a la renovación del convenio de Cátedra de las Américas entre la Universidad de Estados Americanos y la Universidad San Martín de Porres. Este convenio fue firmado originalmente en el año 2004, ha permitido que se realicen de esta fecha de hoy 56 cátedras de las Américas, con la presencia de diversas personalidades del mundo político, empresarial, diplomático, social, y se va a dar paso a la firma de este convenio. Mediante el presente convenio, la universidad va a auspiciar y a ser asesor académico de la Cátedra de las Américas durante todo el periodo 2018, y esto permitirá que se realice este tipo de eventos tanto en la ciudad de Lima como en Washington. Pedimos un fuerte aplauso para ambas autoridades. Invitamos al ingeniero Raúl Bao García, vicerrector de la universidad, para el discurso de bienvenida al nuevo honoris causa. Buenos días a todos. Señor doctor Luis Almagro, doctor honoris causa de la Universidad San Martín de Porres, señores decanos de las diferentes facultades de nuestra universidad, ilustrísimos visitantes de los diferentes e importantes poderes del Estado de nuestro país, distinguidos asistentes a esta importante ceremonia. Es para mí un verdadero privilegio acoger en nuestro claustro universitario a una personalidad tan distinguida como lo es Luis Almagro Lemes, quien ostenta actualmente el cargo de secretario general de la Organización de los Estados Americanos, un alto honor logrado por sus méritos académicos y profesionales, acumulados en sus casi 30 años de servicio a su país y a la región. Como ya se dijo, nacido en el norte de Uruguay, quien luego de egresar con el título de abogado de la Universidad de la República, ingresó a la Academia Diplomática de su país, y luego en 1988, el entonces diplomático en formación recibió su primer encargo oficial como representante del Ministerio de Relaciones Exteriores ante la Comisión Nacional de Uruguay para la UNESCO. En 1990, Luis Almagro obtuvo su primer destino diplomático en el extranjero, en la plantilla de la Embajada Uruguaya en Irán. Luego de ello retornó a Montevideo para desempeñar diversas funciones en la Secretaría y la Dirección General para Asuntos Políticos del Ministerio de Relaciones Exteriores. A inicios del año 2007, a punto de cumplir 2 décadas de servicios diplomáticos, fue designado embajador en Beijing, China, lugar en el que sirvió a su país hasta el año 2010, año en el que fue propuesto como ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay. Dado su carácter equilibrado, articulador del diálogo y generador de consensos, fue elegido el 18 de marzo de 2015 como secretario general de la OEA, guiando su gestión bajo los siguientes pilares: la democracia, los derechos humanos, el desarrollo integral y la seguridad multidimensional. Desde el inicio de su gestión se ha caracterizado por ser un incansable luchador por la unidad americana, más preocupado en buscar soluciones prácticas y duraderas a los problemas de la región
en lugar de la retórica y la estridencia guiadas por una u otra ideología. Convencido de que una OEA, alejada de las preocupaciones de los pueblos americanos, debe dar a una OEA del siglo XXI, lo que requiere convertirse en el facilitador de su renovación y no en un simple administrador de crisis. Es en ese sentido que las características antes mencionadas se han visto reflejadas en su liderazgo al enfrentar uno de los principales problemas de la región, es decir, la crisis sin precedentes que atraviesa Venezuela, buscando el restablecimiento del orden constitucional, reclamando él el retorno de la democracia de ese país, pidiendo la aplicación de sanciones a las filiales corruptas y criminales del régimen, solicitando la liberación de los presos políticos, así como ofreciendo diversos foros de mediación. Hace tan solo 17 días, en la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre la situación en Venezuela, nuestro doctor honoris causa señaló que ningún país de la OEA ni de la ONU puede ignorar lo que está sucediendo en Venezuela, ni ser complaciente con la violación sistemática que pudiesen darse de los derechos humanos de su población, toda vez que tienen un compromiso con el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales. Destacando el rol de la comunidad internacional en apoyo al pueblo venezolano, toda vez que estas acciones dejarán un precedente para el futuro de nuestros pueblos, para el respeto, promoción y protección de los derechos humanos en toda nuestra región. Estas palabras de Luis Almagro, este pensamiento, nos permite conocer la calidad humana de quien hoy ha sido incorporado a nuestro claustro académico como doctor honoris causa, lo que nos honra infinitamente, pues estoy seguro que no solo permitirá consolidar los lazos institucionales entre la OEA y nuestra institución académica, que se erige como la más importante organización internacional de la región y la nuestra, una de las más importantes universidades del país, sino también contribuirá a la formación de nuestros jóvenes profesionales, quienes aspiran a alcanzar su calidad profesional y su calidez personal al reunir y luchar por los valores de integración y democracia en las Américas, lo que constituirá sin duda su legado al dejar una huella en el transcurrir de la historia. Bienvenido pues a esta su casa, la Universidad San Martín de Porres, doctor honoris causa, don Luis Almagro. Muchas gracias. Señoras y señores, el acto académico ha concluido. Les agradecemos por su presencia, les pedimos por favor ponernos de pie y despedir con un fuerte aplauso a las autoridades y a nuestro nuevo doctor honoris causa. Before